Saludos y bienvenidos, estás en tu canal Alex Apologeta Católico. Suscríbete y regálame tu poderoso like. El día de hoy les quiero compartir un video de un joven que desenmascara a la iglesia mormona y los pone en evidencia. Estaremos viendo este video, por favor ponga atención porque esto es muy importante. Así que vamos a ver el video, clic y vamos para allá. Por las cuales dejé de creer en esa fe. La política de la iglesia mormona nos dice que está permitido que un hombre tenga múltiples esposas, no en esta vida, sino en la venidera. Yo que crecí en la iglesia mormona entiendo esto muy bien, pero para alguien que no, está un poco difícil de entender. Se los explico bien rápido. En la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, se cree que cuando tú te casas, los matrimonios no son para esta vida, sino por la eternidad. Cuando tú te casas, el Padre dice, los declaro marido y mujer hasta que la muerte los separe. Es decir, cuando mueres te divorcias. Si te casas en uno de los templos de las iglesias mormonas, este matrimonio va a ser por la eternidad. Y las familias también pueden ser eternas, es decir, mis hijos continúan siendo mis hijos y mis padres continúan siendo mis padres después de la muerte. Fantasía, ficción o realidad, hasta allí está chévere. Aquí el problema, cuando una mujer y hombre se casan por la eternidad y el hombre muere, esa mujer queda viuda aquí en la tierra. De hecho, puede volver a casarse, pero no por la eternidad. Pero una vez que muera, se reencuentra con su esposo y ese matrimonio que tenían aquí en la tierra continúa. Pero, ¿qué pasa cuando un hombre queda viudo? Pues tiene el privilegio de volver a casarse por la eternidad con otra esposa. Por tanto, cuando estas esposas, las dos mueran, se encuentran que en la siguiente vida están casadas con el mismo esposo que tiene permitido tener dos esposas en la vida venidera. Es esto lo que no me cuadra. ¿Y tienen las mujeres este mismo privilegio, derecho? Por supuesto que no, estamos hablando de religión, no de igualdad. Y no solo en caso de muerte. Casarte en un templo mormón se llama sellamiento. Es decir, supuestamente quedas sellado por la eternidad a tu cónyuge y familia. Un hombre sellado a su esposa se puede divorciar por la ley civil en su país y volverse a sellar en el templo. Es decir, mientras vives aquí en la tierra, estás casado por la ley con una sola esposa, pero estás sellado por la eternidad con dos o más mujeres. Algo que las mujeres, por supuesto, no pueden hacer. Si un hombre tiene el poder de tener múltiples esposas y una mujer no, a mí esto no se me hace un plan divino, se me hace machismo. La iglesia metodista mormona sí es una basura, los que practican la poligamia hoy en día. Claro, su profeta se merece podrirse en la cárcel, ahí no tenemos ninguna discusión. Pero vemos a la iglesia mormona como aceptable porque no practican la poligamia aquí en la tierra, al menos en esta vida, pero sí tienen como base y fundamento practicarla en la vida venidera, lo cual en mi opinión, aunque sea teórico, no hace ninguna diferencia. Sigue siendo una institución que ve a la mujer como inferior, que merece menos privilegios. Y es por tanto mi conclusión inevitable que el evangelio de la iglesia mormona no puede estar inspirado al 100% por Dios o el Cristo verdadero. Se supone que es un Dios incambiable. Él no recibe influencias externas. Esta póliza, que es doctrina fundamental y base de la iglesia, que le da un privilegio a los hombres de la poligamia y no a las mujeres, no puede ser instrucción de Dios. Tiene que ser una extensión de la personalidad y la mentalidad de su fundador, Joseph Smith. Y yo entiendo que las religiones tienen que adaptarse al mercado local, como las franquicias. La iglesia le prohibió el sacerdocio a los afroamericanos porque no quería problemas con un país que no les daba ningún derecho. Todo esto se entiende, pero esta póliza de la poligamia ya no está limitada a lo
que pasa en esta tierra, que está influenciada por gobiernos, ejércitos y economía, sino que existe en la vida venidera. La doctrina de los santos de los últimos días nos dice que solo los hombres pueden tener múltiples esposas. Si en verdad eres un profeta de Dios, no estás metiendo tu opinión, estás actuando únicamente bajo la instrucción específica de un Dios incambiable, y este Dios no puede cambiar de opinión. Y bien, ahí tienen el testimonio de este joven que perteneció por mucho tiempo a la iglesia de los mormones. Y por eso el título, La gran mentira que inventaron los protestantes. Vamos a comenzar con la reflexión, con la respuesta. Ponga atención porque viene el punto número 1. Comenzamos. Hay que aclarar algunas cosas. El título, La gran mentira que inventaron los protestantes. Entonces aquí ellos me van a reclamar a mí, Los protestantes que llegan aquí de chismosos me van a reclamar. Y si son pentecostales o de otra denominación, van a decir, Alejandro, no generalices, mira que ellos son mormones. Y nosotros, la iglesia evangélica, los pentecostales, no los consideramos evangélicos, ni mucho menos nuestros hermanos, ni a mormones, ni a testigos de Jehová. Esos sí son una secta. Eso sí, para que veas, nosotros no. Nosotros somos la verdadera iglesia de Cristo y no enseñamos eso que vimos en el video, Alejandro. Así que no pongas protestantes. Pero es ahí cuando yo salgo y les digo que me busquen en el diccionario, así tranquilamente, qué significa la palabra protestante. Protestante es toda aquella persona que a pesar de que se le muestra la verdad y se le comprueba, valga la redundancia, con pruebas, se le ponen en la mesa, aún así esta persona está cegada, sigue aferrado o aferrada y protesta ante la verdad que se le presenta. Por eso se les llama protestantes en ese sentido. Pero ellos piensan que únicamente la palabra protestante es para referirse a ciertas denominaciones. No, también aplica para toda persona que esté en contra de una verdad y protesta. Por eso son protestantes. Y también aplica para mormones, testigos de Jehová, pentecostales y todos esos protestantes que se les muestra y siguen en las mismas, que son necios. ¿Ya ve por qué es protestantes? Y ahora se quieren lavar las manos. Los testigos de Jehová no tienen nada que ver con nosotros, Alejandro. Los mormones tampoco, somos pentecostales. Todo esto es producto de sus malas interpretaciones solistas. Porque no le hicieron caso a la carta del apóstol San Pedro, segunda de Pedro 1:20, que nadie interprete las escrituras por su propia cuenta. Y ahora, como los mormones tienen otra doctrina, testigos de Jehová otra, adventistas otra, pentecostales otra, pues ahora como no hay un acuerdo entre ellos, no les queda más que decir, esos no son nuestros hermanos. Y usted los verá agarrándose de la greña entre ellos mismos, diciéndose que no son hermanos, que esos sí, que esos no. Esa es la nueva modalidad, los modus operandi que tienen, para que usted no se dé cuenta que el mal de todo esto es el protestantismo en general, para pronto, porque fueron unos rebeldes, apóstatas que abandonaron la verdadera iglesia y se llamen como se llamen, testigos, mormones, pare de contar. Hoy parece un supermercado de esas religiones de mentirosos que hicieron más de 70,000 sectas. Hermanos, es una vergüenza lo que hace esta gente y los que lo siguen por no formarse y no escudriñar la palabra de Dios. Bueno, este joven, no hablamos de cualquier don Juan de las bicicletas, estamos hablando de un profesional, una persona que estuvo muchos años en la iglesia mormona, para que luego no me digan a mí que yo estoy suponiendo. Él perteneció a la fila de los mormones por ¿cuántos años? Muchísimos años. Nadie le va a contar a él porque él creció en las filas de la iglesia mormona. Y en cuanto al tema del sellamiento que le llaman los mormones, para nosotros en la iglesia católica, el sacramento del matrimonio, pues ya no lo explicó él, cómo lo ven, de qué manera su fundador les metió en la cabeza, porque de hecho él lo practicaba, la poligamia, y tenía muchas mujeres. Ahora está dividida en dos ramas, dice él, la iglesia metodista mormona, que practican la poligamia a ojos vistos, o sea que pueden vivir con mujeres, tener muchas mujeres los hombres. Eso sí, es un derecho para los hombres en esas congregaciones. Y tenemos la tradicional mormona,
que van a practicar la poligamia, pero dicen hasta la vida eterna. Uy, pues imagínense. O sea que la misma gata, pero decimos en México revolcada. La misma gata, pero revolcada. Ahora la pregunta es, Alejandro, ¿cuál será la verdad? ¿Eso es correcto lo que enseñan los mormones, sea una o sea la otra? No, eso es antibíblico. Eso se lo inventaron. Eso lo inventaron los hombres. José Smith, cuando él inventó esa iglesia y sus revelaciones privadas, metió estas doctrinas diabólicas que no están permitidas por la Biblia. Ah, no, Alejandro, pero es que en el pasado algunos cometieron eso en el Antiguo Testamento. Hay una revelación progresiva, no me venga con payasadas si usted es mormón y me quiere poner ahí. Estamos hablando ya del Nuevo Testamento y lo que Jesucristo ha dado de órdenes. Y eso pues no está bien. Eso no aparece por ninguna parte. Entonces, hermanos, ya según la explicación que nos dio aquí el muchacho, estamos viendo que los mormones enseñan una doctrina totalmente humana, de hombres. Lastimosamente las personas los ven como unos misioneros muy educados, y de hecho lo son, pero ojo, es el disfraz nada más. El disfraz de muy arreglados, mucha amabilidad, muchas sonrisas. Van a misionar a tu casa, tú los ves y dicen, ellos no cobran ni un solo centavo, Alejandro, como los sacerdotes católicos romanos, cuando ni saben ni qué onda. Ajá, pero a lo que voy es el disfraz nada más para meter, inyectar doctrinas como estas que son diabólicas. El muchacho habló en un momento que el padre, o sea, el sacerdote en la iglesia católica dice que el matrimonio es hasta que la muerte los separe. Yo los declaro marido y mujer hasta que la muerte los separe. Hay un límite. Entonces, mi trabajo es comprobar si eso que dice el sacerdote está o no está en la Biblia, o es la versión que dicen los mormones. Yo te sello, o el sellamiento, aún después de la muerte. Sellamiento perpetuo, eterno. No se le olvide que esa esposa va a ser para la eternidad, según los mormones. Bueno, vamos a ver qué nos dice la Biblia. Esto va a ser bien sencillo y me encanta porque aquí viene la refutación contundente, eficaz. Vamos a leer primero Romanos, en el capítulo 7, versículo 1, lo que diga la Biblia. Aquí no hay que buscarle 5 pies al gato. Aquí lo que diga la Biblia es, porque si fuera al revés y los mormones tuvieran el capítulo, nos dijeran a los católicos, mira, aquí está, no le busque más, aquí está capítulo y versículo. ¿Lo dice la Biblia, sí o no? No, pues que sí, ahí está. Entonces los padres lo engañaron a usted como católico. Ahora vengo yo a decirle que es al revés. Los mormones han engañado a esa pobre gente. Pobre de esas almas. Vea lo que dice Romanos 7:1. Pablo, ¿o es que ignoran, hermanos? Hablo a quienes entienden de leyes. Los mormones no entienden de leyes, o sea, hacen patos. Que la ley no domina sobre el hombre, sino mientras vive. Es una pregunta, vamos a ver que nos dé la respuesta Pablo, ¿sí o no? ¿Es por la eternidad del sellamiento, como le llaman ellos, o no? ¿Sí o no? Así la mujer casada, contexto, mujeres casadas, está ligada por la ley a su marido mientras éste vive. ¿Qué parte no se entiende? Está clarito aquí. Mientras éste vive. Ahí no dice mientras vive y después de muerto. ¿Verdad que no? Ahí no dice eso. Y si los mormones dicen eso, muéstrenme. A ver, mormones, salgan de sus cuevas, de sus tumbas. Muéstrenme. Mas una vez muerto el marido, se ve libre de la ley del marido. Aquí está, una vez muerto el marido, listo. Las palabras del sacerdote, hasta que la muerte los separe. ¿Dónde dice que después en la eternidad? Y como no existe ese capítulo ni ese versículo, los mormones tienen la necesidad de inventarse una norma, un derecho y decir solamente aplica para los hombres. ¿Ya ve? Ahí está la mentira. Aprenda usted a descubrir las mentiras de los mormones. Entonces usted es el momento cuando le va a pedir el capítulo y el versículo y de ahí no se zafe. Capítulo y versículo que diga ese derecho en el Nuevo Testamento. A ver, eso no existe, hermanos, eso no existe. Ese derecho se lo inventaron, porque aquí me van a decir, pero ahí está hablando de la mujer, no del hombre. Vaya a engañar a su abuela. A mí no me engaña, está hablando del matrimonio y está poniendo este ejemplo, pero está dejando claro que eso es hasta que la muerte los separe.
Así la mujer casada está ligada por la ley a su marido mientras éste vive. Se los voy a repetir a los mormones por si llegan a ver este video. A ver, una vez muerto el marido se ve libre de ocupaciones de la ley del marido. Por eso, mientras vive el marido será llamada adúltera si se une a otro hombre. Eso creo que todos lo sabemos. Pero si muere el marido, queda libre de la ley. De forma que no sería adúltera si se casa con otro. Resumen. Así, hermano, nosotros también quedamos muertos respecto de la ley. O sea, eso quedó atrás. Por el cuerpo de Cristo. Gracias a Dios que nos trajo la libertad del Señor Jesucristo para pertenecer a otro. ¿Y cuál es ese otro? Cristo Jesús. ¿Quién es? Dice Pablo, aquel que fue resucitado de entre los muertos, a fin de que fructificáramos para Dios. Aquí el texto es contundente. Aquí se desmorona totalmente la doctrina diabólica que tienen los mormones. Por mucha cara bonita que me pongan a mí, por mucha educación con la cual me traten a mí, ¿eso a mí qué? Eso es un disfraz. A mí lo que me importa es la doctrina que está enseñando la Iglesia de Cristo y que no es la doctrina mormona, a pesar de que ellos digan que somos la Iglesia de Jesucristo, de los santos, de los últimos días, y salen en comerciales ahí en YouTube y propagandas. Yo como quisiera encontrarme a esos mormones. Lástima que a veces muchos de ellos no quieren dar la entrevista. ¿Por algo será? Pues porque van a quedar descubiertos, hermanos. Van a quedar descubiertos la mentira que tienen las falsas doctrinas de hombres. Y así de fácil. Entonces, esto es, hermanos, el matrimonio hasta que la muerte los separe. Y de ahí ya no es así. Alejandro, ¿y tienes otro texto que todavía corrobore esto? Claro que sí. Uy, a mí me sobran capítulos y versículos. Mateo, capítulo 22, versículo 24. Escuche. Maestro, Moisés dijo, si alguien muere sin tener hijos, su hermano se casará con la mujer de aquel para dar descendencia a su hermano. ¿Se acuerda que eso era una costumbre antes? Bueno, ahora bien, había entre nosotros 7 hermanos. O sea, no hablamos de 2, hablamos de 7, varios. El primero se casó y colgó los tenis, se murió. Y no teniendo descendencia, dejó su mujer a su hermano, o sea, era su cuñado. Sucedió lo mismo con el segundo. Y así se fue. Y con el tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo. Pare de contar. Después de todos, murió la mujer. Ah, muy bien. Versículo 28. Ahora la pregunta es, en la resurrección, ¿de cuál de los 7 será mujer? ¿Quién será el bueno? Señor Jesús, estamos confundidos porque eran tantos. Porque todos la tuvieron. Híjole, todos, varios. Bueno, ¿qué hacemos, Jesús? Esto era un escándalo. Jesús les dijo, estáis en un error. Mensaje para mormones, a ver si me estás viendo ahí detrás de la cámara. Están en un error, mormones o Iglesia de Jesucristo, como se llamen. Están en un error. ¿Por qué? Por no entender, aquí viene la refutación, las escrituras ni el poder de Dios, porque son doctrinas de hombres, lo que ellos presentan. Pues en la resurrección, explicación del mismo Jesucristo, ni ellos tomarán mujer, escuche, ni ellas marido, tómela, aquí está, las dos cosas. Para que algunos que me argumentaban en Romanos 7 que solamente hablaba de la mujer, ahora aquí vengo a hablarles de los dos, para que usted vea que es un conjunto, es el matrimonio. Está hablando de eso. Lo que pasa es que los mormones van a querer cambiarte la jugada, van a querer brincar, taparle, hacer de todo para que usted no le muestre los capítulos, cambiarle de tema, interrumpirlo, ya sabe, darle otra interpretación, pero aquí yo le muestro así, a lo crudo, que está hablando de ambos. Y voy a repetirlo, versículo 30. Pues en la resurrección ni ellos tomarán mujer, habla de los hombres, pero no se queda ahí, ni ellas, también aquí está, los dos, ni hombre ni mujer. No tomarán ni esposa ni esposo, sino que serán como ángeles, como ángeles.
en el cielo. ¿Qué húbole? Aquí está la doctrina hecha pedazos de los mormones. Solamente basta que usted tenga los capítulos y los versículos y se los saque a flor de piel, a donde se los encuentre. Esto no es que a mí me da pena, Alejandro, es que, ¿cómo le digo? Pues así, dígaselo como es. No les tenga miedo a los mormones, ni a los pentecostales, ni a ningún pastor de esos callejeros que andan ahí o que andan en las plazas. No les tenga miedo, usted llégueles como es y muéstrele este capítulo. Aquí está un contexto. Jesucristo ya sabía que después iban a llegar unos apóstatas mormones que se iban a llamar Iglesia de Jesucristo, pero que la doctrina estaba toda torcida. Y por eso aclara, gracias a Dios que aclaró los dos, el hombre y la mujer. Ahí no dice, seguirán siendo casados por la eternidad. En el caso del hombre, seguirá sellado por la eternidad. Y la mujer es así, perderá el derecho que tiene el hombre. Mentirosos, ahí no dice eso. Ya ven cómo yo me los juego rápido a los mormones. Porque solitos caen con sus doctrinas falsas. Aquí habla de los dos. Y dice, no será así, sino que serán como los ángeles en el cielo. Entonces viene la última pregunta para cerrar con broche de oro la refutación. La pregunta es, Alejandro, entonces, ¿qué actividades o qué hacen los ángeles allá en la presencia de Dios? ¿Qué están haciendo? Y mi deber es contestar. Entonces, Jesucristo ya dijo y desmintió la doctrina de los mormones, ¿sale? Eso es el contexto del capítulo pasado. Pero en una de esas, los mormones, como les gusta tergiversar y sacar doctrinas bien extrañas y diabólicas, en una de esas me andan diciendo que también los ángeles ya estaban sellados por la eternidad. En una de esas, Ni le extrañe si le van a decir eso, que los ángeles también tenían mujer allá arriba en la eternidad. Ni le extrañe, ni le extrañe. Pero vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Y de pronto se juntó, aquí está, con el ángel, repito, y de pronto se juntó con el ángel una. Vamos a ver si dice una de sus mujeres por la eternidad del ángel y comenzaron a besuquearse. Vamos a ver, según la doctrina mormona, en una de esas, en una de esas. No, así no dice. Y de pronto se juntó con el ángel una multitud, cantidad del ejército celestial. ¿Qué hubo? ¿Y qué hacían? ¿Qué actividades realizaban? Que alababa a Dios diciendo, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres en quienes Él se complace. Aquí quedan refutados. Ahí no dice otra cosa. Todo lo que digan de más son lógicas imaginaciones de los mormones. Entonces, hermanos, una cosa lo que dicen ellos y enseñan a la gente que no sabe de Biblia y otra cosa lo que dice el correcto evangelio. Ya Jesús vino a refutar aquí a los mormones. Se los presenté con capítulos y versículos porque en Romanos tal vez decía, no, está hablando solamente de la mujer. Ahora en Mateo habla de los dos. Y es lo mismo, la Biblia no se contradice, señores. Hay personas que quieren contradecir el evangelio, poner cosas que no dice la Biblia. Y uno de ellos son los mormones. Aquí está. ¿Qué hacen los ángeles? Rendir gloria a Dios con himnos, con cánticos, con alabanza, adoración, día y noche, como también lo dice el libro del Apocalipsis, por allá del capítulo 5, si no mal recuerdo. Pero ahí está, hermanos. Así también nosotros. El día que muramos, nosotros ya no tendremos esas prioridades aquí en la tierra. El Señor Jesucristo lo dejó claro. Ni los bienes materiales, que la gente se enamora tanto de ellos hoy en día, ni aquellos amantes del dinero como los protestantes, los pastores evangélicos, nada de eso. Eso ya no va a ser prioridad. Ahora la prioridad para todos los que lleguen al reino de los cielos será alabar a Dios, adorar a Dios día y noche delante de su presencia. Ese va a ser nuestro trabajo de todos aquellos que estemos en la presencia de Dios el día de mañana. Y no como dicen los mormones, no le crean nada, hermanos, eso no es así. Y se cumple hasta que la muerte los separe. Doctrina de los mormones, sellamiento perpetuo. Pero a ver, capítulo y versículo. No quiero interpretaciones de ellos que tienen, quiero capítulo y versículo. Y yo le muestro no 1, 3 o 4 o 5, donde se habla de este tema y Jesús lo resuelve para pronto. Así de fácil, hermanos, se refutan a los mormones. Déjame en los comentarios qué piensas de esto. Si, no sé, tienes algún familiar que le enseñaron así, que tal vez está yendo a la iglesia de los mormones, pues ayúdalo, predícale. Para eso son los videos, apóyame a compartir
Hermanos, es un trabajo no fácil, pero vale la pena seguirse esforzando por hacer estos videos apologética y que la gente, el interés es que la gente se dé cuenta de la verdad. Aquí no es otra cosa, aquí es que la gente llegue al conocimiento de la verdad y no se pierdan esas almas, hermanos. Es importante. Bueno, hermanos, llegamos así al final de este video. Si te ha gustado, por favor, apóyame, suscríbete, regálame tu poderoso like, activa la campanita de las notificaciones y de esta manera no te pierdas ninguno de mis videos. Soy Alex Apologeta y los veo hasta la próxima. Que Dios y la Virgen María te bendigan hoy y siempre. Cuídense mucho. Chao, chao.